Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Ya estamos en el día número 81 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 4 al capítulo 6. Gloria al Señor. Ayer comenzamos este libro precioso, así que continuamos leyendo la Biblia juntos y conociendo la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, cómo pasa de lo que es la época de los jueces ahora a la monarquía, pero todavía estamos por aquí viendo a Samuel, poderoso el Señor, y todo lo que está ocurriendo en este periodo de la historia. Así que vamos a orar. Poderoso Jesús, te damos gracias, Dios mío, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos leer tu palabra, Señor, como siempre, Padre, tú siempre estás con nosotros, Señor, y tú nos das la sabiduría, tú nos das el entendimiento, nos das la retentiva, el enfoque, Señor, para poder llevar a cabo esta lectura, Padre, y recibir, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te doy gracias por lo que sigues haciendo, porque tú sigues tocando corazones, porque tú sigues, Dios mío, llenándonos de esa pasión y de ese fuego, de esa hambre por tu palabra, por conocerte más, Dios mío. Padre, que nunca perdamos, Señor, ese anhelo, Padre, por estudiar las escrituras, y que tú nos sigas capacitando y nos sigas dando esa sabiduría que proviene del cielo, mi Dios. Esa sabiduría que solamente tú das, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Samuel capítulo 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó,
Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿Qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses.
Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre nuestros dioses y de sobre nuestra tierra. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y lo pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este gran mal, este tan grande mal. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ha ocurrido por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Cuando Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla
a vosotros. Gloria al Señor. Aleluya, poderoso el que vive. Fíjense, amados, que en este capítulo 4 estamos viendo, ¿verdad?, que el pueblo de Israel había salido a encontrar en batalla a los filisteos. O sea, vemos un enfrentamiento, gloria a Jesús, de Israel, ¿verdad?, contra los filisteos. Y vemos que el pueblo de Israel es derrotado y allí caen 40,000 hombres. Entonces el pueblo de Israel, en lugar de buscar a Dios, en lugar de ellos humillarse, ¿verdad?, de venir a Dios en arrepentimiento, ellos deciden que van a traer el arca del pacto. Ellos dicen, vamos a traer el arca del pacto al campamento, ¿verdad? Por aquello de que si volviéramos a enfrentarnos a nuestros enemigos, pues obtengamos la victoria porque el arca está aquí. Y el arca, amado, representaba el trono de Dios en el pueblo de Israel. El arca se encontraba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación para derramar la sangre, ¿verdad?, sobre el propiciatorio. Gloria a Jesús, pero no era algo, ¿verdad?, que ellos veían constantemente. El arca era algo sumamente, ¿verdad?, pues sagrado, poderoso el Señor. Así que el hecho de que ellos llevaran el arca al campamento era para ellos una manera de asegurar la victoria o de pensar, ¿verdad?, que porque el arca estuviera allí, pues ellos automáticamente iban a tener la victoria. Y no era la primera vez que se llevaba el arca a la batalla. Claro, se llevaba cubierta, porque el arca estaba cubierta, de esa manera se transportaba cubierta. En Números capítulo 31 vemos que en la batalla contra los madianitas se llevan el arca, y también en Josué 6, en Jericó, cuando están dándole la vuelta a la ciudad, también estaba el arca del pacto allí. Y luego más adelante en este mismo libro de Primera de Samuel, Saúl también lo hizo y el rey David también lo hizo, el llevar el arca a la batalla. Pero el problema aquí no es que llevaran el arca, ¿verdad?, pensando que el llevarlo a la batalla o el tenerlo allí les iba a dar victorias en la guerra. Es el hecho de que muchas veces, en lugar de arrepentirse, buscamos maneras alternas para alcanzar el favor de Dios, cuando sabemos que tenemos que humillarnos, cuando sabemos que tenemos que volvernos a Dios, ¿verdad? Porque esa derrota viene por causa de que muchas veces Dios quita su respaldo, de que no estamos andando como es debido, y eso hace, ¿verdad?, que nosotros seamos derrotados, que nosotros fracasemos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que buscar rutas alternas o tenemos que volvernos a Dios de corazón? Tenemos que, ¿verdad?, hacerle frente. ¿Qué es lo que tengo que arreglar? ¿Qué es, Señor, lo que estoy haciendo mal? Dime. Pero ellos quisieron llevar el arca. Entonces no estaban tratando el arca con el debido respeto y reverencia que se debía. La estaban utilizando como un amuleto. Usted sabe cuando una persona guarda un amuleto de buena suerte y cree que el favor viene por el amuleto ese. Pues estaban utilizando el arca como un amuleto. Si obteníamos la victoria era por el arca, no era Dios. ¿Ves? Era el arca lo que nos dio la victoria. Y es importante que sepamos que aquí no se trata del arca, se trata del Dios del arca, se trata del Dios todopoderoso, aleluya, que es el que pelea las batallas por el pueblo y el que les da la victoria, no el arca del pacto. ¿Verdad? Teniendo en cuenta que el arca fue el Señor el que le dio las instrucciones a Moisés de cómo se iba a construir, y que era algo, ¿verdad?, santísimo, ¿verdad? Era algo que era sumamente especial y merecía unos cuidados conforme a toda la ley y todas las directrices que Dios le dio a Moisés.
pero aún así no era para que la utilizaran como amuleto, no era para que le idolatraran. ¿Por qué la estaban idolatrando? Porque la estaban poniendo en el lugar de Dios. O sea que no necesito a Dios, necesito el arca. No, después que el arca esté, vamos a tener la victoria. Olvídate si Dios está molesto con nosotros. No, aquí si andamos con el arca, andamos en victoria. No, aquí se trata de que nosotros nos volvamos a Dios. Aquí se trata de que nosotros entendamos que es el favor de Dios el que nosotros necesitamos, no los amuletos. Aleluya, su nombre gloria. Así que vemos que entonces, aleluya, ellos deciden llevar el arca para que el arca los salve. Pero también está el detalle que el arca estaba siendo llevada por 2 sacerdotes que estaban corrompidos, que eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Ya el Señor había, ¿verdad?, hablado una palabra de juicio tocante a ellos, que ellos iban a morir, porque habían sido unos sacerdotes corruptos que robaban las ofrendas, que estaban en pecado, que estaban blasfemando el nombre de Dios con su mal comportamiento y proceder. Así que cuando llega el arca del pacto al campamento, hubo un gran júbilo, hubo una gritería, había un culto poderoso allí, estaba todo el mundo celebrando. Dice que aún hasta la tierra tembló, y cuando los filisteos oyeron ese ruido, tuvieron temor, porque dijeron, wow, el arca está allí. El arca está en el campamento de los hebreos. Tuvieron temor, tuvieron, amado, más comprensión acerca de la seriedad que representaba el arca que el mismo pueblo de Israel, que lo estaban llevando como un amuleto. Pero en lugar de que los filisteos desistieran o se acobardaran, eso hizo que ellos fueran más valientes todavía, que ellos se levantaran contra Israel con más fuerza. Ellos habían dicho, no, los dioses poderosos de Israel. Acuérdense que ellos no tenían mucho conocimiento acerca del Dios de Israel. Ellos decían los dioses poderosos, pensando que el pueblo de Israel tenía muchos dioses porque tenía mucho poder, pero lo cierto es que el Dios de nosotros es tan poderoso, es uno, pero es que es tan poderoso, aleluya, que sobrepasa cualquiera de los montones de dioses falsos que las otras naciones tenían. Aleluya, ellos necesitaban un Dios para la agricultura, un Dios para el clima, un Dios para esto. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Todopoderoso es nuestro Dios. Aleluya. Así que vemos que ellos salen con más fuerza contra Israel y los derrotan. Y mueren como 30,000 hombres del pueblo de Israel, y también mueren los sacerdotes Ofni y Finés. Y el arca del pacto es capturada por los filisteos. Y dice la Biblia que cuando Elí oye la noticia que sus hijos habían muerto y que el arca había sido aleluya, llevada, que se habían robado el arca, se la habían llevado. Amado, eso hizo que ese hombre se cayera para atrás de la silla y se ennucara. Ese hombre murió. O sea que en aquel mismo día mueren sus hijos, muere él. Y dice que la esposa de Finés, que era la nuera de Elí, estaba ya a punto de dar a luz, y tan pronto escuchó que su marido había muerto, que su cuñado había muerto, que su suegro también había caído muerto, dice que le sobrevinieron dolores de parto de repente y dio a luz. Y a aquel niño le pusieron por nombre Icabod. Icabod significa la gloria se ha apartado de Israel, o traspasada es la gloria de Israel. Entonces, amado, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que Dios no podemos manipularlo. Ellos pensaron que por llevar el arca del pacto y no arreglar cuentas con Dios, ya entonces, ¿verdad? No querían arreglar cuentas con el Dios del arca, pero querían llevar el arca del pacto, querían victoria
victoria utilizando el arca como un amuleto, pero no le estaban haciendo frente, ¿verdad?, a la situación y arrepintiéndose de corazón delante de Dios. Entonces, aquí el que da la victoria es Dios. Yo no puedo buscar a Dios por conveniencia. Yo no puedo usar a Dios, ¿verdad?, a mi conveniencia, porque las cosas de Dios no funcionan así. Así no es la manera. Ya entonces en el capítulo 5 vemos que los filisteos habían llevado el arca allá a la ciudad de ellos y la meten en el templo de Dagón. Mire esto. O sea que ellos estaban metiendo el arca del pacto, que era algo, ¿verdad?, del Dios de Israel, y lo estaban metiendo dentro del templo de Dagón, como que diciendo, el Dios nuestro, Dios con minúscula, el Dios nuestro Dagón nos dio la victoria sobre el rey de Israel, el rey, ¿verdad?, el Dios de Israel, que era tan poderoso, que era demasiado grande, demasiado fuerte. Pues ahora el Dios nuestro Dagón nos dio la victoria y tenemos el arca aquí como un trofeo, como un botín de guerra. Y lo meten en el templo de Dagón. Fíjense en que aunque el pueblo de Israel había fallado en honrar a Dios y en glorificarlo, aunque había un sacerdocio que estaba corrompido, mire, amado, si algo le puedo decir es que ciertamente cuando el ser humano no honra a Dios, no glorifica a Dios, ellos pensaron que la gloria de Dios se había ido, pero Dios es tan poderoso que Él puede glorificarse a Él mismo. Aleluya, Él siempre se va a glorificar. Por eso es que Él obra de esta manera. Que al otro día cuando van a chequear, ¿qué pasó? Estaba la estatua, estaba la figura de Dagón como postrada delante del arca. ¿Quién era Dagón? Dagón era, se dice que era el padre de Baal. Era el dios, ¿verdad?, uno de los dioses de los filisteos, que era representado como una figura mitad hombre y mitad pez, y estaba asociado con la fertilidad, con la agricultura, y se le consideraba como el dador de la vida. Así que vemos que Dios se está glorificando delante de Dagón. ¿Por qué? Porque puso la estatua que se postrara delante de él. Usted sabe qué es eso, amado, que al otro día cuando van a buscar, Dagón está postrado delante del arca del pacto de Jehová. Aleluya, su nombre gloria. Y qué triste que los filisteos tuvieron que tomar la estatua y enderezarla de nuevo. Si Dagón tenía tanto poder, ¿por qué no se enderezó él mismo? Sino que ellos tuvieron que enderezar la estatua. Mira, amado, si eso no les dejaba saber a ellos que el Dios de Israel es más poderoso, pues Dios vuelve a hacerlo de nuevo. Sí, si acaso ellos pensaron que se cayó por accidente y la enderezaron, pues vemos que al otro día encuentran a Dagón como sin cabeza, encuentran a Dagón sin manos, sin brazos, y entonces estaba solamente el tronco de Dagón. O sea que literalmente el Señor cogió, aleluya, aquella estatua y la hizo pedazos. Y dice la Biblia que, aleluya, que en lugar de ellos reconocer al Dios de Israel como poderoso y servirle, lo que hicieron es que hasta hoy los sacerdotes de Dagón y los que entran al templo no pisan el umbral de Dagón. O sea, no volvieron a entrar a aquel lugar. Aleluya. Y Dios, ¿verdad?, como juicio los hiere con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Cómo eran estos tumores? Bueno, pues hay estudiosos de la palabra que dicen que estos tumores eran unos tipos de hemorroides. Otros, ¿verdad?, eruditos en la palabra, historiadores, dicen que la enfermedad o el padecimiento más probable era la peste bubónica. ¿Por qué? Porque era epidémica,
porque uno de los síntomas era la aparición de tumores, producción de pánico entre la población afectada, había una alta tasa de mortalidad y estaba asociada a ratas o ratones. Mire qué interesante. Por eso es que vemos en el capítulo 6 que utilizaron ratones, utilizaron tumores de oro, pero también ratones de oro. Vea, ahí es que nos hace sentido que pudiera estarse tratando de esta enfermedad, ¿verdad? De la peste bubónica, porque aunque estaba asociada con ratas y con ratones, también estaba entre sus síntomas estaban los tumores. Así que vemos que ellos dijeron, bueno, vamos a sacar el arca de aquí y la pasan a Gat, que era otra ciudad de los filisteos. ¿Y qué pasó? Los de Gat se llenaron de tumores también. Luego entonces la deciden llevar a Ecrón, otra ciudad de ellos. ¿Y qué pasó? Los de Ecrón no querían, empezaron a protestar. Dijeron, han traído ese arca acá para que nos muramos. No, saquen eso de aquí, aquí no lo queremos tampoco. Y dice la Biblia que estaban entonces ellos decidiendo llevarla a Israel de nuevo. ¿Por qué? Porque decían, si dejamos el arca aquí, va a acabar con nosotros. Porque la seguían pasando como papa caliente. ¿Y qué pasó? Seguían enfermándose, seguían los tumores y dijeron, vamos a tener que devolverla a Israel. Y ya en el capítulo 6 dice que después de 7 meses de sufrimiento, los filisteos la devuelven. Mire, amado, 7 meses es mucho tiempo. 7 meses de enfermedad, llevándola aquí, llevándola allá, la población muriendo, ¿verdad? A causa de este padecimiento. Pero ellos deciden llevarla y le preguntan a los adivinos, le preguntan a los sacerdotes de ellos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y le dijeron, no la lleves con las manos vacías. ¿Sabes por qué? Porque hemos ofendido al Dios de Israel. Hemos tomado el arca de ellos y nos está hiriendo con tumores, pues entonces si se la vamos a devolver, hay que devolvérsela con, ¿verdad? Con alguna manera compensar con algo. Y ellos prepararon 5 tumores de oro representando, ¿verdad? Los padecimientos que habían tenido en estas ciudades y 5 ratones de oro. Por eso es que entendemos que se trata de la peste bubónica. Y ellos también preparan un carro nuevo. Prepararon un carro nuevo. El arca no debía llevarse en carros. Por eso cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés, el arca tenía unos anillos, ¿verdad? Unos anillos en los lados y sobre esos anillos, a través de esos anillos se pasaban unas varas de madera cubiertas de oro. De tal manera que el arca, ¿verdad? Lo llevara alguien al frente, alguien atrás, ¿verdad? De los levitas, de los sacerdotes. No podía ser todo el mundo, claro. Pero ellos, filisteos, ¿verdad? Que no tenían el conocimiento que tiene el pueblo de Israel, pues prepararon un carro nuevo. Pero ellos hicieron un experimento. ¿Por qué? Porque ellos querían probar a ver si verdaderamente por la voluntad de Dios ellos habían tenido estos tumores o si simplemente fue casualidad. Y dijeron, vamos a hacer este experimento. Vamos a enviar ese carro nuevo y vamos a poner 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y esto es bien interesante porque 2 vacas a las que nunca se le hubiera puesto yugo son unas vacas que ni siquiera van a mover el carro porque se resisten. Nunca se le ha puesto yugo sobre ellas. Y para completar, son vacas que están criando y tomaron sus becerros y los mandaron a la casa. O sea, el instinto maternal de estas vacas no las va a llevar a Israel, las va a llevar donde, de vuelta a la casa con sus becerros. Pero entonces ellos lo estaban haciendo de tal manera que que iba a necesitar, iba a requerir una intervención divina, un milagro de Dios que esas vacas llevaran a su lugar. Porque eran unas vacas que se les había quitado su becerro había sido regresado a casa. Estas vacas nunca se les había puesto yugo.
Nadie las estaba dirigiendo, o sea, si llegaban a su destino era definitivamente y absolutamente porque Dios las estaba guiando, porque Dios estaba interviniendo, porque Dios les estaba confirmando a los filisteos que fue Él el que los había herido con aquellos tumores por causa de ellos haber tomado el arca del pacto de Jehová. Y así fue que las vacas fueron directamente hacia Bet-Semes. Nadie las condujo y ellas nunca antes habían jalado un carro, pero Dios las estaba dirigiendo. Por eso dice que ellas iban andando, pero iban bramando. O sea, ellas iban quejándose, pero no se detenían. Quizás en un quejido, pero no se regresaban atrás. Ellas estaban sometiéndose a la voluntad de Dios y llegando a donde tenían que llegar. Mire, amado, ¿seremos nosotros tan obedientes como esas vacas? Que esas vacas nadie las estaba dirigiendo, pero se estaban siendo guiadas por Dios. Estas vacas que quizás tenían deseos de regresar, pero que estaban siguiendo a donde Dios las estaba llevando. Y a veces nosotros que no tenemos esa capacidad de someternos. No tenemos esa capacidad, aleluya, de ir en contra de nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Y estamos hablando de animales que no tienen el razonamiento que usted y yo tenemos, que no tienen el conocimiento de la palabra que usted y yo tenemos, que no tienen el conocimiento de Dios que nosotros tenemos. Y a veces nosotros no tenemos la capacidad de obedecer que tienen ellos. Unas simples vacas, amado. Pero llegaron a donde Dios quería que llegaran. Así que imagínense el gozo que tenía el pueblo de Israel al ver el arca llegar después de 7 meses que ellos estaban sufriendo que el arca les había sido quitada. Después de esos meses que habían tenido ese fracaso, esa mortandad, esas derrotas, ahora ver el arca llegar. Y no solamente llegó el arca, llegaron también, ¿verdad?, estos tumores y estos ratones de oro, ¿verdad?, este tipo de ofrenda. Y ellos tomaron la madera del carro y la utilizaron para ofrecer sacrificio. Y dice que los levitas bajaron el arca. Pero lamentablemente Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Y podemos decir, wow, pero ¿por qué Dios fue tan severo con el pueblo de Israel? ¿Por qué no fue tan severo con los filisteos? Mira, que metieron el arca en el templo de Dagón, que hicieron un carro nuevo, que quizás tocaron el arca sin tener la autorización. Pero acuérdense en que los filisteos no tienen el conocimiento que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Dios. El Señor dijo, no, es que esto es inaceptable. No solamente tocan el arca, sino que también descubren, ¿verdad?, la tapa y verifican lo que está dentro. Eso trajo una mortandad. Porque, amado, un pueblo que conoce la palabra, eso es algo que tú no esperas de un pueblo que se supone que conoce la palabra y que sabe cómo debe actuar, cómo debe tratar el arca de Dios. Así que dice, ¿verdad?, que murieron 50,070 hombres. Pero es interesante porque en el hebreo original dice 70. No dice el 50,000, dice 70 hombres. De todas maneras, hayan sido 50,070 hombres o solamente 70 hombres, como quiera, es una cantidad grandísima de mortandad por causa del haber mirado dentro del arca. ¿Y qué nosotros podemos aprender de estos capítulos? Primeramente podemos aprender que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que Dagón tuvo que postrarse delante de él. A pesar de que eran ídolos, a pesar de que eran dioses falsos, dioses paganos, Dios siempre se va a glorificar y va a dejar saber que no hay otro como Él, que Él es todopoderoso, que toda rodilla se tiene que doblar delante de Él y eso incluye también a Dagón. Que Dagón no pudo, aleluya, no pudo ponerse de pie él solo. El pueblo de los filisteos tuvo que enderezarlo. Eso es como Dios dejándole saber, oye, mira, si el Dios de ustedes no tiene poder, que ustedes mismos lo tienen que levantar.
No, amado, ese Dios no tiene ningún poder, es una vergüenza. Se tuvo que postrar delante de Dios. Dios lo hizo canto, Dios lo esbarató. Aleluya. Porque Dios, aleluya, es el Dios verdadero. Que también podemos aprender que no importan las derrotas o los fracasos que podamos tener, Dios sigue siendo Dios. El pueblo de Israel había tenido un fracaso, habían sido derrotados, el arca se les había sido quitada, sin embargo, Dios seguía siendo Dios, aleluya. Por eso es que hirió al pueblo de Israel con tumores. Por eso es que Dagón se tuvo que postrar delante de él, porque aunque el pueblo falle, Dios sigue siendo poderoso y él siempre se va a glorificar. Que también podemos aprender que la santidad de Dios es seria. Con Dios no podemos jugar. Con Dios nosotros no podemos hacer las cosas que nos dé la gana. Dios es amor, sí, pero Él también es santo. Él también nos ha dejado una palabra, nos ha dejado un manual de instrucciones. Y nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Hay que hacerlas a la manera de Dios. Y cuando obramos sin respeto hacia las cosas de Dios, cuando obramos con irreverencia, aleluya, aún teniendo el conocimiento, porque el pueblo de Israel fue irreverente, pero conocía lo que decía la Biblia. No había falta de conocimiento, había falta de sensatez, había falta de reverencia, había falta de respeto hacia la palabra de Dios y hacia el arca de Dios. Y eso trajo consecuencias para el pueblo de Israel, trajo mortandad. Y nuevamente, ¿verdad? Vemos que el pueblo de Israel tiene que padecer por causa de desobedecer al Señor. Así que, amado, entendamos que Dios no va a compartir nunca su gloria con nadie. Y que con las cosas de Dios, con las cosas santas de Dios no podemos jugar. Las cosas de Dios son serias. Aleluya. Hay muchas veces que podemos, ¿verdad? Hacer las cosas a nuestra manera, adaptar las cosas a nuestra forma. Pero en el caso de la palabra de Dios eso no va. Yo no puedo acomodar la palabra de Dios a mi conveniencia. Yo me acomodo a la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene que ajustarse a mí, no tiene que acomodarse a mí. Yo me acomodo a la palabra de Dios. Y eso a veces va a ser incómodo. Sí, porque yo quiero una comodidad, pero la palabra de Dios es firme. Pero qué bueno, ¿verdad? Que nosotros podamos ver esto y entender que con las cosas de Dios no se juega y que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el Dios que fue celoso, el Dios que fue santo, sigue siendo celoso y sigue siendo santo al día de hoy. Amén. Así que espero que haya sido de edificación a su vida esta palabra. Mañana continuamos leyendo Primera de Samuel. Vamos para el capítulo 7 al 9 con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor y a su nombre sea toda la gloria.